Bienvenidos a un nuevo video. Nos estamos encontrando acá en la lagunita que siempre vinimos. Vamos a hacer un video distinto, ¿de acuerdo? Ustedes habían votado en la comunidad que les enseñe los primeros pasos de cómo pescar las tarariras con respecto a lo que es el equipo y todo. Tengo más o menos apuntado, así que arrancamos. Bueno, como primera medida tenemos apuntado lo que es el equipo, ¿de acuerdo? Tenemos que buscar un equipo liviano. En este caso normalmente es un equipo de bycast, ¿de acuerdo? Reel y caña, ¿está? Normalmente para la pesca de tararira, en cuanto a lo que es libraje de caña, empieza desde los 5 hasta los casi 20 libras. En ese rango más o menos, puede ser 5 a 17, 5 a 20. Yo lo que te recomiendo es que vayas al lugar a querer comprar la caña, agarres la caña sin reel y hagas esto, ¿sí? Y que la sientas realmente, que no pueda ser un impedimento con respecto a lo que es el peso, debido a que vamos a hacer muchos tiros. Siempre sí o sí tiene que ser de acción rápida, ¿ok? Esta caña particularmente tiene 105 gramos, o sea que más o menos tiene que andar por ahí entre 95 y 110 gramos como máximo, debido a que vamos a hacer muchos tiros. Eso es con respecto a lo que es la caña. Esto es una caña Okuma, es una caña Seimar, es de 10 a 20 libras. La realidad 10 a 20 libras no es tanto como para las tarariras, porque es una caña más bien tosca, pero bueno, yo busqué algo más o menos intermedio que me sirva también para lo que es la pesca de doradillos y por ahí dorados medio que se queda corta, y para la tararira está más o menos ahí también porque es media tosca para la tararira. Pero bueno, lamentablemente no se puede tener todo en la vida. Entonces, justamente yo elegí esta cañita. El reel es un equipito igual, es un equipito Seimar, los dos son Seimar. Tenés que buscar un reel liviano también, un equipo que sea para bycast. El 90% de los casos vienen sin chicharra, ¿de acuerdo? Hay casos también que vienen con chicharra y es de bycast, pero guíate relativamente en el peso, ¿de acuerdo? Sacamos de lado el tema de lo que es la chicharra, el 99% de los casos vienen sin chicharra. Los reels de bycast son mucho más chiquitos, las velocidades normales para la pesca de tararira y lo que es bycast está entre 7.2 y 8.2, ahí puede ser 7.2 o 8.2, es lo ideal. Más lento no, porque muchas veces tenemos que recoger muy rápido. Esto es un equipito, el reel solo, que pesa 200 gramos. Así que los reels de bycast están más o menos en eso, entre 180 y 210 gramos, no más que eso, ¿está? O sea que terminamos teniendo un equipito de unos 300, 310 gramos. Entonces, una de las cosas más importantes es que sea acción rápida, ¿de acuerdo? La acción rápida significa que la acción la tenemos en la punta. La acción la tenemos prácticamente en la punta, en esta sección de la caña. Luego tenemos acción media y luego heavy, bueno, que la tenemos de este lado, que es como para hacer pesca variada, pesca de dorados y demás. Pero el bycast significativamente tiene que ser, puntualmente tiene que ser de acción rápida, o sea, la caña, la acción en la punta de la caña. Porque cuando nosotros tiramos, la realidad, te hago un pequeño spoiler de lo que viene con respecto a lo que son los tiros, nosotros no hacemos esto como la pesca variada, ¿de acuerdo? Hacemos esto, ¿está? Entonces tiene que accionar la punta de la caña, ¿de acuerdo? Eso con respecto a la caña del reel, que podemos hacer un videito un poquito más extenso. Si me dejas un comentario de alguno de los puntos que vamos a tocar, podemos hacer un videito un poquito más extenso de lo normal, tocando cada punto, pero esto, la idea es hacerlo un poquito rápido. Vamos a lo que es el cargamento del multi, ¿de acuerdo? El multi, yo ocupo uno que es de 25 milímetros, ¿de acuerdo? Pero es de 55 libras. ¿Por qué ocupo 55 libras? Porque normalmente los lugares donde yo las pesco, tiene muchos lugares donde corta el multi, donde no los corta, pero los va marcando, Vienen de 4 a 8 hebras, yo ocupo 4 hebras porque es una cuestión, es un poquito más duro el multi, para cortarse, para quebrarse, y bueno, el de 8 hebras tiene la particularidad que es más sedoso, pero bueno, son 3 mangos aparte. Entonces yo ocupo 4 hebras, 55 libras, por el tema de los lugares donde yo las pesco normalmente, tiene mucho rozamiento, entonces es un multi en la cual me va a aguantar bastante, ¿está? ¿Cómo lo cargo? Bueno, muy simple, agarras el carretel, lo tirás un poquito en un balde con agua, lo dejas un buen rato, cosa que se moje ese multi. Lo cargas y le vas haciendo una presión, si la otra persona te la puede ejercer una presión,
lo vas apretando, tiene que quedar bien apretadito el multi adentro para que no se meta el multi adentro del otro cuando nosotros realizamos y se nos forma una galleta o se nos frena. Una vez que lo cargamos bien, lo ideal luego después es agarrar un plomito, le pones un plomito en la parte de atrás, lo tirás bien hasta el fondo, lo tirás bien lejito con un plomito de 40 a 50 gramos, los tirás y listo. Eso sería lo ideal, ¿está? Pero como primer medida lo cargas de esa forma. Vamos a hacer la selección, ¿sí?, de lo que es el líder de acero. Para lo que es la pesca de bycast siempre tenés que buscar un líder de acero que sea bien cortito. ¿Por qué? Porque tiene que quedar lo más cerca de la punta posible. No estamos haciendo pesca variada, lo más cerca de la punta posible. Bueno, lo que hacemos el multi lo vamos a dividir a la mitad, o sea, doble, ¿de acuerdo? Dejamos este lado por este lado y este lado por este lado y vamos a ocupar esto. ¿Está? Este nudo es muy sencillo, pero muy sencillo y muy efectivo, que es el que yo estoy ocupando ahora. Lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar este ojalcito, ¿sí?, esta aureolita. Te va a quedar las dos puntas, el central y el lado. Vamos a pasarlo por acá, ¿de acuerdo? Lo vamos a agarrar, ¿sí? Vamos a hacer un solo nudo simple, o sea, pasamos este por acá, pasamos este por acá, ¿de acuerdo? Este lo pasamos por acá, ay, que se me pierde. Este lo pasamos por acá. Y esto mismo hacemos pasar, vamos que se me escapa, hacemos pasar todo esto completo por adentro, o sea, hacemos esto, así, así, así y así. Es mucho más fácil, obviamente sin señuelo y sin nada. Te va a quedar algo así, ¿de acuerdo? Agarramos estas dos puntas, el que viene del reel, y la puntita, y lo empezamos a correr. Presta atención que se va a empezar a ceñir, ¿de acuerdo? ¿Ves cómo se ciñe? Bueno, una vez que se ciñó por ahí, lo que vamos a hacer a la vieja escuela del pescador, esto lo pasamos por ahí si querés. La realidad, esto debería quedar por adelante, pero lo ponemos acá, lo vamos a meter en la boca y lo vamos a mojar. ¿Para qué? Para que corra mejor. Una vez que lo tenemos mojado, seguimos agarrando estas dos puntas, el excedente y el que viene del reel, y empezamos a estirar. Empezamos a estirar, empezamos a estirar. Vamos a acomodar hacia la parte de atrás el excedente y lo seguimos estirando. Ahí ciñó, ¿de acuerdo? Presta atención que ahí ciñó, ¿de acuerdo? Y lo seguimos estirando para que termine de ceñir. ¿Está? Lo terminamos de exer y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Esta punta, que es la que viene del reel, este es el excedente, lo seguimos estirando para que se termine ciñendo. Agarramos este chiquitito y le hacemos otra ceñida más. Simple de un lado, simple del otro, primero de los dos, luego de este y luego de este. Y el nudo, mira lo que te queda. Sumamente pequeño, sumamente chiquito, muy bien ceñido. Está agarrado desde justamente del rotor, está agarrado doble, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer, vamos a agarrar el excedente y le vamos a dejar apenitas un pestañito de más o menos 1 centímetro por las dudas. Esto es por una cuestión de que si quiere seguir corriendo un poquito más, dudo. Ahora vamos a pasar por los señuelos. Mirá, la realidad, los señuelos es a gusto del pescador. Las variantes que hay para las tarariras te muestro más o menos los que tengo yo y los que más ocupo. Mirá, aparte de los que te voy a mostrar ahora, estos son más o menos los que
De los que tengo acá te voy a mostrar los que más ocupo. Después tengo la serie de gomas que son los que más ocupo, porque en esta zona lamentablemente nosotros ocupamos mucho lo que es goma, no tanto los que son duros, ¿de acuerdo? De estos, este está duro. De estos señuelos, el que más ocupo yo, los que más ocupo yo de estos son la típica ranita de látex, de estos, este que tiene un llamadorcito, ¿sí? Las clásicas de Zetman andan muy bien, esto no hay con qué darle, esto es prácticamente palabra mayor, infaltable para un pescador. Las popper andan muy bien acá para la zona, pero últimamente por una cuestión de costo-calidad andan muy bien. Estas creo que son las DAC, algo así. Excelentes gomas y son relativamente económicas, no son duras. Mira, no es una goma dura, ¿ves? No es una goma dura. Bueno, ahí se salió de adelante, ya está bastante castigada la pobre. Te voy a dar más o menos cómo hago para engancharla. Esta, presta atención que ya la boca ya está media destruida, pero lo que yo hago es el anzuelo así. Primero busco la parte de adelante de la boquita, apenita, vamos a hacerlo así, ahí, apenita la pincho, ¿sí? Giro, vuelvo a girar acá, ¿sí? Y me va a quedar así el anzuelo, ¿de acuerdo? Esto lo que logro es que hago esto, hago así, la pincho, que quede sobre la guía, busco la guía, ahí la pinché, entonces esto queda más o menos así, ¿está? Que más o menos cubra. Bueno, te repito, es un señuelo muy lindo, que yo es el que más estoy ocupando por una cuestión de costo-beneficio. La verdad que anda muy bien. Este paseante anda muy bien. Esto creo que es Gozio. Esto es Gozio. Luego podés combinar, presta atención que uno de estos señuelos tienen un peso abajo, ¿ves? Tenés este que viene con peso y después tenés el anzuelo tradicional. Y ahí podés variar dependiendo si ellas están arriba, si ellas están en intermedia, o sea, en subsuperficie. Solo podés ir variando, ¿de acuerdo? Pero vamos a arrancar ahora. Ya más o menos tenemos seleccionado. A ver, en el lugar donde vos comprás tus cosas, lo que podés hacer, te vas al lugar y dependiendo del lugar donde vos tenés para pescar, si es un lugar ahí libre, diríamos, podés utilizar señuelos un poquito de profundidad y todo ese tipo de cosas. Vamos a probar ahora con justamente con el de Zetman. Yo particularmente, a mí me encanta pescarlas en superficie. La talarira es muy lindo porque ella ataca siempre de la parte de atrás. Entonces es muy lindo pescarlas de esa forma. No intento pescarlas ni subsuperficie ni desde abajo. Siempre intento superficie. ¿Qué pasa? Ellas no siempre están en superficie por una cuestión de que cuando hace mucho calor buscan la temperatura un poquito más fresca, porque puede ser que la laguna tenga muy poca cantidad de agua, en la cual nos va a costar justamente encontrarlas. Bueno, hay varias técnicas para encontrarlas, pero a veces te dan resultado y otras veces no, y te podés comer horas y te agarras una o dos nada más, que son las que más o menos andan dando vuelta, o que son las más chicuelas andando vuelta. Yo lo que normalmente hago, primero tiro tranquilo, luego voy apurando un poquito, y si veo que no atacan, busco un señuelo que haga un poquito más de ruido, un poquito más de quilombo. Entonces, si algunas de las que están abajo pueden subir a poder atacar, como no. Entonces, viendo esa situación y lo complicado que es una modalidad que a mí me encanta porque la tenés que buscar justamente. Te voy a enseñar en forma rápida cómo calibrar el reel, porque acá tenemos un freno magnético y un freno mecánico, ¿de acuerdo? Que dependiendo el peso del señuelo, en este caso que es muy livianito, va a depender a cómo lo tenemos configurado para que no se nos haga galleta. Primero y principal, vamos a poner el freno magnético al máximo, ¿de acuerdo?
Esto se usa normalmente cuando tenemos viento a favor, viento en contra. Cuando tenemos viento en contra tenemos que frenarlo, porque si no se nos pasa de vuelta el señuelo en el aire, ¿de acuerdo? Ponemos al máximo y vamos a ajustar el mecánico, ¿de acuerdo? Vamos a liberarlo, ¿sí? Y vamos a ir soltándolo. Presta atención al señuelo. Vamos a ir soltándolo. Vamos, más. Lo vamos a soltar. Ahí está bien. Cuando ya encontramos que el señuelo no cae rápido, que cae relativamente lento, ¿ves que cae lento? Eso es lo ideal. Las funciones de cada uno son las siguientes. Normalmente el mecánico, cuando realizamos el tiro, desde la salida hasta más o menos hasta el 40 o el 50% de que el señuelo está en el aire, cumple muchísimo función esto, ¿de acuerdo? Y este cumple la función aproximadamente desde casi la mitad, un poquito menos de la mitad, hasta el final, porque ahí es donde el magnético entre imanes se van frenando y te va frenando justamente el carretel. Eso es para que no se te haga galleta. La realidad es que vos justamente agarres la caña, agarres el reel y lleves hasta la mitad la caña, un poquito, apenitas un poquito más atrás, y pegues el latigazo hacia adelante. No es variada en la cual hagamos esto, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer más bien, presta atención en este tiro, como la caña arriba actúa en forma, yo te lo voy a poner en cámara lenta, pero te vas a dar cuenta como la caña arriba de todo, más o menos un poquito de la mitad, actúa la puntera de la caña, toda la punta de la caña, por ser acción rápida. Hacemos esto y cuando llegamos ahí pegamos el latigazo hacia adelante y obviamente vamos a tener que soltar el liberador, porque si no es un poquito de práctica. Vamos a cámara lenta cuando llegue la punta arriba. ¿Cómo podés saber si el freno, justamente el magnético, está acorde? Lo sabemos muy simple, podemos hacer de dos formas. Tiramos, soltamos liberador, dejamos que el carretel fluya, o sea, así. ¿Ves que se frenó? ¿Que no se hizo galleta? Bueno, le seguimos liberando un poquito más del magnético hasta que vos veas que cuando cae el señuelo no se quiera pasar de rosca. Ahí lo vamos a dejar fino. La otra, que con señuelos tan livianitos, te voy a mostrar. La otra es que vos hagas esto, toque el suelo y no se pase de rosca. Yo, a ver, prefiero 1000 veces hacer esto. Me voy a poner así, ¿sí? Hacer esto, tirar. Al principio lo que te va a pasar es que justamente no tires muy lejos, ¿de acuerdo? Pero vos, medianamente que vos le vas agarrando la mano, vas soltando un poquito de magnético, vas a poder hacer tiros un poquito más lejanos. Yo ya lo tenía más o menos calibrado y yo lo utilizo aproximadamente en el 6, en el 7, ¿está? Vamos a tocar los temas, lo que es el tiro. El tiro ya lo sabés. Puede ser tradicional de bycatch, mitad. Puede ser un tiro de costado. Te lo voy a mostrar. Puede ser un tiro de costado, normalmente con una sola mano. Y tiramos. Volvamos de vuelta. Que la técnica es así. Y tiramos. Puede ser tiro desde abajo, lamentablemente esta caña no me permite tiros de este costado. Bueno, hay bastante variedad. Mira, este señuelo ya se me hizo porquesa. Bueno, pero la idea de eso es tocarlo más puntualmente con respecto a los que son los tiros en general. Casi lo perdí. Las técnicas cuando recogemos, por ejemplo los señuelos popper, que son así. Las técnicas cuando recogemos hacemos pequeños estiqueos, le llamamos. El estiqueo es esto. Llegamos y estiqueamos. Para buscar justamente ese sonido. Estiqueamos. El stick puede ser lento, puede ser rápido. Obviamente va en combinación de recogerlo.
y esa es la idea de buscarlo. Luego, ¿qué hacemos? Una vez que la tararira ataca, tenemos que tener el dedo en el liberador. Si vos ves que cuando venís recogiendo y haces estiqueos, ¿sí?, ella te ataca, tenés que dejarle una corrida, contar 3 segundos para luego pegar el cañazo. Para los señuelos de goma, para los señuelos duros, no es automáticamente ataca, es nada y a clavarlas. Porque normalmente los anzuelos están en la parte de atrás del señuelo, ¿de acuerdo? Estos no, estos se necesita de que ellas traguen mejor, que ataquen mejor. La tararira ataca, dispara y va masticando. Y es en el momento donde se lo acomoda mejor en la boca y pegamos el cañazo. Son 3 segundos. Así que vamos a ver, esta es la idea de este video, es que tirarte los tips que te pasé al principio, así rápidos y concisos. Y bueno, vamos a ver si agarramos una, te voy a ir relatando a medida de lo que queremos hacer. Primer motivo y primer tip, nunca te acerques tanto a la costa, ¿de acuerdo? Ellas están siempre normalmente de 0 a unos 4 metros de la costa. Así que todas estas vibraciones de los pasos, ellas te escuchan, los ruidos, los sonidos, todos escuchan. Así que vamos a ver, intentar a pescar una aunque sea. Así hacemos un video cortito, que este miércoles va a seguir. Así que hoy estamos a viernes, sábado, hoy es viernes justamente. El miércoles tiene que salir y lo vamos a editar en un solo video, que puede ser un video más o menos larguito. ¿De acuerdo? Vamos a pescar una. Primero vamos a tirar sobre la costa. Normalmente yo siempre me paso de la costa, o sea, tiro sobre la tierra. Entonces el señuelo cuando cae al agua puede llegar a ser que haya alguna cerca, ¿de acuerdo? Piqueo. Vamos de vuelta. Ahí atacó. Ahí lleva. Uno. Ahí está llevando para allá. Y ahí le pegamos el cañazo. Ahí ya la agarramos. Y ahí la sacamos. Ahí la ven. Ahí está liberada. Está sanita. Vamos a liberar a la niña. Ahí la tenemos a la señorita. Vamos a liberarla. Ahí se mueve. Ahí atacó, ahí lleva, y ahí la clavamos. ¡Qué agresividad, mi amor! Ahí la tenemos. Esta venía persiguiendo, me agarró justo ahí abajo, Bueno. Uy, qué hermoso despelote que me hiciste, mamita. Vamos a soltar esta niña. Pegó un buen salto. Bueno, gente, este es el final de este video. Ahí te mostré, lamentablemente no sé si esta la alcanzaste a ver, porque me atacó acá abajo. Te voy a mostrar. Acá abajo me atacó. Me atacó de tan forma tan rápida que bueno, teníamos que dejarle. No me dio tiempo porque no pensé que
que tenía que apretar el botón rápido para dejarle libre. Y la primera lo que me hizo es lo siguiente. Ella me empezó a atacar por el costado, ¿de acuerdo? No sabía cuánto nylon estaba por el costado, porque puede venir del costado y hacia mí también. Y lamentablemente a veces tenés que agarrar, recoger un poquito hasta sentirla y luego pegarle cañazo. Prácticamente se enganchó sola porque estaba por este sector acá así que evidentemente estaba bien enganchada. Pero siempre tenés que contar unos 3 o 4 segunditos para luego pegarle el cañazo y sentirle que ese multi está un poquito tenso. El video de esto era sobre todo de un principio hasta el final, sobre el equipamiento, los señuelos y demás. Así que bueno, espero que te haya gustado el video, que le des un buen like, que le des un comentario, que te suscribas al canal. Nos vemos en la próxima aventura o en la próxima enseñanza. Pero no te olvides algo, que la enseñanza es mutua. Yo aprendo de lo que ustedes comentan abajo, ¿sí? Y ustedes aprenden de la poca experiencia mía, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!